Ajonjolí de todos los moles. Sobre esta narrativa del conservadurismo, vamos a revisar exactamente qué están escribiendo estos comunicadores. Raimundo Riva Palacio escribió una columna en Eje Central, ¿no? Que es el medio, ¿no?, que dirige, y ahí habla de que el presidente supuestamente está creando unas condiciones para que se dé un atentado en contra de Xóchitl Gálvez, lo cual es profundamente irresponsable escribir eso, ¿no? Exacto, y hace este paralelismo, ya lo decías hace un momento, con el asesinato a Luis Donaldo Colosio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y dice, no queremos otro Colosio, entre otras cosas, escribe Raimundo Riva Palacio, López Obrador está creando las condiciones objetivas para que asesinen a su inesperada adversaria. ¿Qué tal el nivel de irresponsabilidad de decir una cosa como esta sobre la base de qué? Sí, exactamente. No hay ningún elemento objetivo para plantear eso, y lo que sí podemos revisar, verificar, es lo que hicieron en los regímenes anteriores, en el sexenio anterior de Carlos Salinas. Pues ahí sí hubo un atentado en contra de quien veían como un elemento que ponía nerviosos, ¿no?, a varios, y bueno, pues lo asesinaron. Así operaba el viejo régimen neoliberal, ¿no? Que no es el primero que habla de esto. Se generó en estos días, desde la semana pasada, pues una especie de nado sincronizado, pues entre las voces más reaccionarias de la comunicación, hay que decirlo, y más ligadas al viejo régimen y al salinismo en particular. Está, ya veíamos, Raimundo Riva Palacio, después está también, y creo que fue la voz que empezó con toda esta campaña, Beatriz Pajes, la directora de la revista Siempre, también una adversaria política muy férrea en contra del gobierno del presidente López Obrador, que aparece además, ¿no?, con Alasraqui en este programa Atypical TV, donde pues fundamentalmente se trata de ese espacio de golpear, y mucho con infodemia, con tergiversación, con alarmismo. Y aquí Beatriz Pajes plantea esto en su portada de Siempre. AMLO crea condiciones para un magnicidio. Esto fue la semana pasada, pero no solamente fueron ellos, también Joaquín López Dóriga. Así es, y Beatriz Pajes sí tiene la cachucha puesta del PRI-PAN-PRD. De hecho, ha fungido como oradora en diversos eventos en donde está Claudia X González y habla a nombre ella de Sí por México. O sea, está abiertamente haciendo política, ¿no?, como comunicadora. Está en su derecho, pero hay que decir que claramente pues ella tiene una inclinación. Y Joaquín López Dóriga pues no se quedó corto. Tenemos algo de lo que dijo López Dóriga respecto a esto, que también, por cierto, el presidente dice, lo vamos a dar a conocer mañana, en la mañana, para que lo conozca todo México y queden expuestas, ¿no?, estas visiones y estas versiones que no se sostienen, no pasarían por una clase de preparatoria mínima sobre qué elementos uno tiene para argumentar, ¿no? O sea, no pasan cualquier verificación argumentativa, ya no se diga ni periodística, de cualquier materia, no la pasan. Pero bueno, pues están... Lo que sí pasan es el manual de la siembra de una idea, ¿no? Así es. O sea, que es lo que se intenta hacer en lo que parecería casi un deseo para que en la desesperación pudieran apuntalar a una aspirante que pues no está teniendo probablemente los resultados que habían esperado. Vamos a ver esto que hace también unos días, no sé si ayer o anterior igual, dijo Joaquín López Dóriga. Entonces, lo que está en riesgo es su seguridad. ¿Por qué? Porque siempre hay un ofrecido, un loquito, un ofrecido, que dice, yo voy a quedar bien con el presidente. Entonces, habló de su seguridad, yo insisto, que le tienen que garantizar su seguridad y que se la tiene que garantizar el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque lo peor que le podría pasar en este momento a este país, de lo peor que le podría pasar en este momento a este país, que le sucediera algo a Xóchitl Gálvez. Estimada Azul, audiencia, pero para que no digan que no es campaña, o sea, uno abre hoy el Reforma, Guadalupe Loaesa, cuidemos a Xóchitl, y dice básicamente lo mismo. ¿Cómo reaccionaría López Obrador si le pasara algo grave a la candidata? Además ya la pone como candidata a Xóchitl. Dice, ¿qué pretexto inventaría ante la opinión pública nacional e internacional? ¿Con qué cara se presentaría en su mañanera? O sea, pareciera que les fascina la idea de un posible atentado y adjudicarle esto
a López Obrador para decir, ya ven, qué malo es el presidente, él creó estas condiciones. Por eso hay quienes dicen, entonces, ustedes, los conservadores, ¿serían capaces de ejecutar un autoatentado para llevar agua a su molino? Entonces, sí, y luego, ¿por qué se generan las suspicacias, pues sí. no? O sea, pasa esto, lleva días esta campañita. Ayer sufre unas agresiones Xóchitl Gálvez en Oaxaca. Y yo creo que primero vamos a escuchar lo que dijo específicamente el presidente sobre estas agresiones y sobre que no se debe de ninguna manera violentar a nadie, que además ese ha sido su discurso siempre. Y luego entramos a lo que es el llamado a los adversarios sobre esto que están haciendo de una manera irresponsable. Escuchamos, por favor, lo que dijo sobre Xóchitl Gálvez. Que respetarnos y ser muy partidario de la libertad, demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha. No hay que darles motivos, para nada. No vamos bien, vamos requete bien. Debemos de ser más amables que de costumbre, no testerear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos. Nuestros adversarios, ya algunos, no quiero generalizar, están fuera de sí. Estoy, por ejemplo, constatando una campaña que acaban de echar a andar muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín, Riva Palacio. ¿Qué les decimos? Primero, que nosotros no actuamos de manera perversa, que somos partidarios, seguidores de la doctrina del amor al prójimo, que desde que estoy en la presidencia no he ordenado reprimir a nadie, que lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica, por la vía democrática, y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y a enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza. Y sí los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos, que no procedan de manera vil, y me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari. Muy irresponsable, pero muy irresponsable, porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito. Es muy perverso. Importante que el presidente sale a atajar este asunto de forma inmediata en la mañanera. Mañana hará una exposición más profunda del asunto. Pero bueno, pues ahora sí que está expuesta esta que podría ser una estrategia muy perversa. Y bueno, pues sí huele a Salinas. Hay que ver quiénes son los emisarios, quiénes son los mensajeros y qué hay detrás de todo esto, porque no puede ser producto de la casualidad que de pronto al mismo tiempo estén escribiendo sobre lo mismo, este tipo de plumas, ¿no? Sí, sí, o sea, y también por qué decimos esto, yo vuelvo al contexto en el que se está dando. Dice el presidente
es no importarles para nada los medios, cualquier medio, para llegar a un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues está el propósito electoral, evidentemente, y el hecho de que no están remontando, son varias cosas, no están remontando las encuestas. Eso es un primer dato. Entonces, ayer, por ejemplo, se publican 2 encuestas en donde Morena sigue apareciendo muy por delante del Frente Amplio Opositor con su candidata Xóchitl Gálvez. No sé si tenemos ahí los datos, ahí está. Esta me parece que es la de Demotecnia, ¿no? Sí. Ya la das también como candidata a Xóchitl, ¿verdad? Sí, bueno, es obvio, pues, ¿verdad? Pues es que... Formalmente no lo es, pero digamos, bueno, su representante, vamos ¿no? a decir que es aspirante, pero dentro de los aspirantes del Frente Amplio Opositor, claramente Xóchitl aventaja muchísimo, Sí. además de que vemos todo lo que rodea esta gran campaña para impulsarla. Esta que estábamos viendo, regrésenmela por favor, lo que registra es la aprobación del desempeño del presidente López Obrador, que se encuentra en un 75% contra un 16% que no aprueba. Esto es a julio de 2023, de acuerdo con la encuesta de Demotecnia que ayer fue hecha pública, ¿no? Y el tracking es desde agosto del año pasado hasta julio de este año, e incluso hay una mejoría. Iba en el 71% en agosto de 2022 y ahora tiene 75%, 4 puntos porcentuales más. Entonces, por eso dice el presidente, pues están de malas, no los calienta ni el sol. Y aquí tenemos, en específico, la pregunta es la calificación del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le da la mayoría de la población un 8. Un 8%, y si venimos desde agosto, en agosto tenía 7.8, ahora sube a 8, ya el redondeo. Sí. Tenemos, no sé si tenemos por ahí está. Evaluación de los aspirantes, pero esto es en la interna de Morena. Tenemos por ahí el contraste entre... cada una de las llamadas corcholatas con Xóchitl, ¿no? Por ahí está el... Sí, entre las alianzas, ¿no? Creo que es lo que miden por ahí. Ahí vemos al interior también del Frente Amplio Opositor y sus aspirantes y cómo están calificados, si los conocen, si no los conocen. Por cierto, a Beatriz Paredes la conocen mucho más todavía que Xóchitl Gálvez. Un 33% aparece aquí que dice que la conoce, un 67% no la conoce, lo cual contrasta con esta idea, ¿no? Que también está mucho en los medios de comunicación de, cómo ha despuntado una Xóchitl Gálvez a la que dicen, 33% de la población la conoce. ¿Qué más tenemos? A ver, venga. Y bueno, pues pero en sí, específico vemos la preferencia bruta, ¿no? Le ayuda de alguna manera este desconocimiento, porque algunos dicen, bueno, pues hay que dar el beneficio de la duda. Y dentro del bloque opositor despunta Xóchitl Gálvez con un 16-18%, ¿no? En la preferencia bruta frente a Mancera, Beatriz Paredes, Santiago Krill. De cualquier manera, están muy bajitos todos. Están bajitos todos, pero sí llama la atención la revelación Miguel Ángel Mancera. ¿No? Miguel Ángel Por encima Mancera. de Beatriz Paredes, Santiago Krill, ahí está. Enrique pero sí, de la Xóchitl Madrid. Gálvez a la cabeza. Pero no tenemos el contraste entre las dos alianzas por ahí, porque sí hay una distancia en esta misma encuesta de Demotecnia. Ahí está. 60% de intención de voto para Morena, y aquí hacen una desagregación, no son las alianzas como ya estamos viendo, es el PAN en 14%, el PRI en 12%, Movimiento Ciudadano 5%, PT 3%, PRD 3%, el Partido Verde Ecologista también 3%. Pero, O sea, digamos, ni sumando todos, ¿no? Sí, ni sumando a esa banda parchís multicolor, le pueden hacer mella, ¿no? A lo que significa Morena. Y bueno, Esto pues también llama la atención. ¿Por cuál partido político nunca votaría? El 50% dice que nunca votaría por el PRI, 14% por Morena, 13% por el PAN y bueno. Oye, ya, lo que ratifica ¿no? que Alito va muy bien, ¿no? Que sigan el PRI, excelente presidente de ese partido. Ahora sí que no lo muevan a Alito y larga vida para Alito como presidente priista. Esta es la de Encol. Pero Sí. Demotecnia sacó también la suya, y ahí sí, por eso yo recordaba, porque, y mire, se las vamos a poner mañana, sí las vamos a recuperar, porque ahí hay una distancia de, pues, 30 puntos entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y más o menos de 28 puntos si se hace el careo entre Marcelo Ebrard y Xóchitl Gálvez también. Es decir, pues
Esa es la distancia que hay entre las dos grandes alianzas, de acuerdo con 2 encuestadoras que salieron ayer. Entonces, este es un escenario. Otro escenario que hoy lo plantea muy bien el presidente es, pues, cómo va el gobierno, específicamente cómo va el gobierno, que desde luego se refleja en estas otras encuestas que acabamos de ver. ¿Y cuáles son los datos? Pues los datos económicos que hemos venido repasando aquí, el bienestar social por otro lado, y hoy el tema de la seguridad con datos que en este momento, en un momento más, vamos a revisar. Esto es el contexto. Sí. Por lo cual es muy difícil. O sea, es muy difícil. Sí, lo que acabas de entender. describir con precisión es el escenario de la desesperación para los conservadores, y por eso hoy en día, dice el presidente, me preocupa porque ya son capaces de todo. Ya los estamos observando, están calentando el discurso, están sugiriendo algo, están hablando de la posibilidad de un atentado o hasta de un autoatentado, están poniendo sobre la mesa la violencia en las campañas de 2024, porque hay que reconocer que si algo hacen de forma vehemente, de forma consistente, los de la derecha, es estar difundiendo miedo y odio, ¿no? ¿Recuerdan lo de López Obrador es un peligro para México? Y ahora el presidente genera odio, división, polarización, viene el escenario más catastrófico, se la han pasado diciendo que hay fuga de capitales, que ahora sí seremos Venezuela, que ahora sí pues Estados Unidos nos va a invadir, y nada de eso ha pasado. Sí, nada de eso ha pasado. Tampoco otra cosa ha pasado, y es lo que también están manejando en algunas columnas de opinión, que es que, o sea, están queriendo comparar que haya un debate público y un contraste entre 2 proyectos de nación y quienes los representan con el desafuero, ¿no? O sea, sí, y el presidente hoy dice, justamente a propósito de que hay en curso una demanda penal de la senadora Xóchitl Gálvez contra él, y también hay una intención de insistir en el tema de declararlo violentador de género, el presidente dice, pues no hay una persecución contra nadie. Pero no es que lo diga el presidente, es que está a la vista de todos, digamos. O sea, no ha habido censura contra ningún medio, no ha habido ningún levantamiento de una demanda judicial, como sí lo hace sistemáticamente la senadora Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, no hay una serie de elementos que sí hemos visto en otros momentos de nuestra historia política y que en ese momento no están. O que no nos diga cabeza de vaca que es perseguido político. Corruptazo, ¿no? Bueno. O sea, hay algunos que, pues, ni modo, pues tampoco dice el presidente, voy a hacer tapadera. Hay niveles. No quiere decir que entonces las instituciones no procedan contra este tipo de sujetos. Pero sí, vamos a escuchar entonces parte de esta reflexión de López Obrador. No hay persecución a nadie. A nadie. Si hablé en su momento, era porque consideré importante advertirle a la gente que querían echar a andar una estrategia como en otras ocasiones para engañar y con propósitos sectarios. Es que engañaron cuando Fox, eso sí lo puedo decir, y engañaron también cuando se cometió el fraude del 2006. Engañaron a mucha gente. La derecha, por lo general, el conservadurismo, no tiene capacidad para rectificar. Por eso, aunque se argumente, se pierde el tiempo queriéndolos convencer. Ahí aplica aquello que decía el maestro Pellicer: siga usted su camino, ahí la lleva, va bien. No les resultó, y aún con el exceso, ¿no?, de que yo no hable del tema, pues ya la gente se da cuenta de cómo han querido engañar.
Bueno, y hablando de engaños y de campañas, también una de las que está en curso en este momento es en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. No sé si usted lo ha percibido en los últimos días, pero está tremenda la campaña, ¿no? Recuperando la pandemia y en ese balance tratándolo directamente como un asesino. Hoy el presidente retoma también esto y da un espaldarazo al trabajo del doctor Hugo López-Gatell. Le tengo mucho respeto, afecto, admiración al doctor Hugo López-Gatell, porque nos ayudó muchísimo en los momentos más difíciles y fue muy profesional, muy eficaz. Es un servidor público honesto y muy inteligente. Y estoy diciendo esto porque ha sido últimamente muy atacado, hasta de manera grotesca. Le sacan unas fotos donde está así, calavérico, ¿no? ¿Ya te has visto? Cuando manipulaban los medios de comunicación convencionales, casi todas las imágenes que sacaban en televisión sobre mi persona eran de gestos, pero para que diera miedo. Así está ahora yo hasta ahora que te vi, digo, pues no está tan mal, o sea,